Muy buenos días, tengan todos. Vamos a comenzar con las actividades de este día en el Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación, en su 18ª emisión, perdón, y vamos a comenzar con la sesión número 9. Mi nombre es Oliverio Cruz, profesor de carrera de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y vamos a comenzar con la presentación de la ponencia titulada Un nuevo enfoque para el equilibrio consistente en un modelo de migración humana a dos niveles, que nos presenta el doctor José Guadalupe Flores Muñiz. Como datos curriculares tenemos que es licenciado en matemáticas por la UANL, Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría también en matemáticas por la misma institución. Ha hecho estancias de investigación por la ex CONACYT, el Society, en UTEP, Texas en El Paso, y es doctor en ciencias con orientación en matemáticas en la Autónoma de Nuevo León. Doctor, bienvenido y tiene hasta 20 minutos para hacer su exposición. Al finalizar todas las sesiones, tenemos dos sesiones programadas. Al finalizar vamos a hacer un compendio de las preguntas que tengamos en del público y vamos a dar una oportunidad de hacer respondidas estas preguntas. Adelante, doctor José Guadalupe. Muchas gracias. Ok, aquí nada más si me confirma, por favor, si se ve la diapositiva pantalla completa. Sí, Sí, se ve Ok, a pantalla completa y se escucha usted. muchas gracias. Entonces, como se mencionaba, el tema que voy a exponer el día de hoy es una de las investigaciones que estuve realizando en colaboración con la doctora Natalia y su alumna Daniela Osorio González. Daniela Osorio es una alumna de doctorado y yo estuve fingiendo como su asesor durante su investigación. Entonces, aquí les voy a hablar un poco de una breve introducción, el modelo, unas definiciones de equilibrio y si veo ahorita que hay chance, el experimento numérico. Entonces, con los modelos de migración humana no hay mucho que decir. Su importancia es bastante aparente para la predicción del movimiento de las poblaciones que pues puede afectar entre otras áreas el empleo, la educación y la ecología. Durante esta plática voy a estar hablando de dos tipos de efectos que tiene aquí el movimiento migratorio. El primero es que la razón por la que la gente quiere emigrar a otra localidad, que es porque ese país o esa otra localidad tiene mejores condiciones. Pero pues el mismo movimiento migratorio hace que ese efecto pueda reducir la utilidad de ese país por efectos de sobremigración. Entonces, este modelo que voy a abordar lo tomamos de la investigación de Anna Nagurni de 1990, donde aborda este modelo, pero desde la perspectiva de competencia perfecta. Entonces, lo que queremos aquí es mostrar la diferencia que tiene al utilizar otro enfoque llamado conjetura variacional. Ahorita les voy a mencionar también un poco cuál es la diferencia entre estos dos enfoques. En este enfoque de la conjetura variacional es relativamente reciente, fue propuesto por Bolly y Frisch en años pasados, pero últimamente ha ganado popularidad, específicamente en los mercados de oligopolio. Ahí tenemos también una definición que se llama consistencia, que igual ahorita les voy a mencionar un poco. Pero la dificultad que tenemos con este modelo, por lo que no es muy popular, es porque es muy difícil definir esa consistencia de las conjeturas que se realizan. Entonces, para
poder abordar ese problema, Bulavsky en el 97 propuso un procedimiento de verificación, pero solamente para los mercados de oligopolio. Ese procedimiento no se puede aplicar de forma directa a otros modelos matemáticos. Sin embargo, igual hace pocos años se diseñó otro camino para verificar esta consistencia haciendo uso de una cosa que llamamos metajuego. Igual ahorita lo voy a platicar en más detalle, pero básicamente el metajuego consiste en reformular un modelo matemático de teoría de juegos como un modelo de dos etapas, donde la primera etapa es donde los jugadores escogen la conjetura, en este caso serían los migrantes, y en la segunda etapa, pues ahí se juega el modelo original. Y pues esto también tiene un poco de relación con el modelo de Stackelberg, porque tenemos un nivel inferior y un nivel superior, pero no se considera como binivel porque en ambos niveles los jugadores son los mismos, entonces el líder es el mismo seguidor. Ahora sí voy a introducir el modelo de migración humana. Entonces el modelo es bastante simple. El modelo es el propuesto por Anna Nagurny. Lo que nosotros modificamos fue la forma en que se define el equilibrio. Entonces tenemos, digamos, una región cerrada, una economía cerrada con n localidades y cada localidad tiene una población que podemos separar en distintas clases sociales. Entonces, la población inicialmente antes de la migración de cada localidad por cada clase social está denotada por esta Q barra, Q y K. K es el índice de la clase social y la I es el índice de la localidad. Después del movimiento migratorio, la población va a variar, entonces eso se considera ahora como una variable y es la misma Q, pero ya sin la barra. Y para denotar el movimiento migratorio de las personas utilizamos unas variables de flujo, S y JK, que sería la cantidad de personas o flujo que se movieron de una localidad I a J de una clase K. Y pues tenemos estos costos tanto de migración como las funciones de utilidad de las localidades, que estos no solamente incluyen costos literales por el movimiento físico o digamos por el beneficio de una localidad, sino también incluyen costos psicológicos o personales que le puede asignar cada persona en particular. En este caso, la clase social podría bien representar la perspectiva de una sola familia. Entonces aquí este costo no solamente incluye el costo de viaje, sino digamos también el costo del estrés. Y lo mismo aquí con la utilidad, puede incluir el afecto que tiene cierta persona por un país, ya sea porque es su país de nacimiento o porque a lo mejor tiene familia en algún otro país o localidad. Y para simplificar un poco la notación, estas variables las agrupamos en vectores. S es el vector de todos los flujos, Q es el vector de todas las poblaciones y de la misma manera las funciones las agrupamos en funciones vectoriales. C sería la función de todos los costos y U sería la función de todas las utilidades. Aquí cabe resaltar que son como vectores columna por la notación que vamos a usar más adelante. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la definición del equilibrio. Entonces, aquí primero, para definir qué es una solución factible, nada más para que el modelo matemático tenga sentido, utilizamos las restricciones de conservación de flujo. Estas, pues básicamente la primera significa que la población final la calculamos con la población inicial más la población que entra de otras localidades y menos la población que está saliendo de esa localidad. Aquí la I es la localidad donde estamos calculando esa población y la J representa a las demás localidades. Y para evitar cosas como la migración en cadena, utilizamos esta restricción de que la población que puede salir de una localidad en específico no puede rebasar la población inicial. Si ese fuese el caso, tendríamos que hay personas que vienen de otro país que vuelven a migrar por segunda vez. Ese tipo de cosas, por simplicidad, no se consideran.
y pues la típica condición de no negatividad. Aquí estas tres condiciones las representamos en este conjunto M. Y ahora sí voy a hablar un poco de las conjeturas. En el modelo de Anna Nagurni, el equilibrio se definía en base a la utilidad que tenían las localidades antes de empezar el movimiento migratorio, que esa es la típica suposición de competencia perfecta. Sin embargo, en un modelo de la vida real, sabemos que por el mismo hecho de la migración de las personas, la utilidad de un país puede verse afectada. Entonces, en este modelo tratamos de considerar ese efecto a partir de esas conjeturas. Ese efecto no se puede conocer hasta el final. Entonces, por eso estas conjeturas son estimaciones que hacen los propios migrantes. Entonces, la persona que va a migrar, suponemos que va a suponer que la utilidad de ese país donde quiere migrar puede verse reducida tanto por su propio movimiento como el movimiento de otras personas que también quieren migrar a ese país. Y de la misma manera, la utilidad de su localidad de origen puede verse incrementada por el hecho de que también, al igual que él, hay otras personas que también quieren salir del país. Entonces, al momento de considerar ese efecto, obtenemos un resultado un poco diferente. Entonces, aquí sobre las propiedades de estas funciones no les pedimos mucho, les pedimos continuidad y monotonosidad. En el caso de las utilidades son decrecientes con respecto a la población total y en el caso de los costos son funciones crecientes. Entonces, esto lo consideramos como el decremento esperado y este sería el incremento esperado de las localidades de destino y origen respectivamente. Igual que las otras variables, esto lo agrupamos en un vector por comodidad. Estos valores, como comentario, son positivos. Aquí el signo está tomado en cuenta de forma explícita en esta parte. Y ahora sí pasamos a la definición de equilibrio, que básicamente es cuando todas las localidades están conformes con su movimiento. En este caso, pues es la utilidad de su localidad actual. Si es mayor o igual que la localidad de un posible movimiento, entonces pues ya están en equilibrio, ya no tienen motivos para cambiarse de país. Y tenemos que agregar por la condición esta de conservación de flujo, la cota superior, tenemos que agregar también aquí un multiplicador de Lagrange para evitar poblaciones negativas. Entonces, esto podemos ver muy fácilmente que son las condiciones de KKT de este problema de optimización. Entonces, a partir de este problema de optimización es donde sacamos el siguiente metajuego. Bueno, antes unos resultados. Estos son bastante simples. Nos dicen cómo calcular el equilibrio y que efectivamente lo que buscamos existe. Entonces aquí nos dice simplemente que lo podemos calcular usando un problema de conjetura variacional, que pues ya en la teoría sabemos muy bien cómo se resuelven este tipo de problemas. Y pues el resultado de existencia, para la existencia únicamente le pedimos continuidad a las funciones. Aquí la ventaja que tiene este nuevo enfoque de las conjeturas es que no necesitamos diferenciabilidad como en modelos anteriores. Y pues un resultado de unicidad si se cumple también la monotonosidad de las funciones. Ahora sí, les voy a hablar un poco del metajuego. Entonces, como les mencionaba, el metajuego consiste en que ahora esta función de utilidad que sale de las condiciones de KKT, aparte del equilibrio, también los jugadores van a intentar maximizarla. Y de aquí salen los dos niveles del juego. Entonces, en el primer nivel, los jugadores escogen las conjeturas con el objetivo de maximizar su utilidad, pero esa utilidad no se decide directamente, sino está decidida por el equilibrio que aparece por la selección de esas conjeturas. Entonces de ahí sale el problema de dos niveles. Y esas conjeturas que maximizan la utilidad, al igual que el movimiento, son las que consideramos como conjeturas consistentes. La definición, pues es como la mencioné hace un momento, eso cuando todos están en equilibrio, todos están maximizando al mismo tiempo, es otro equilibrio. Eso le llamamos equilibrio consistente.
Y ya para finalizar, una breve recapitulación de esto en un experimento numérico bastante simple. Aquí tomamos un ejemplo de el artículo de Anna Nagurni, resolvimos otra vez el problema, pero utilizando la conjetura variacional. Entonces, entre los resultados importantes que nos marcan la diferencia es esto de aquí. Aquí, esta es la utilidad que recibe un grupo de migrantes cuando utiliza la conjetura de competencia perfecta y vemos que su utilidad se ve efectivamente incrementada cuando cambia la conjetura variacional. Sin embargo, si los otros jugadores también cambian a la conjetura variacional, su utilidad puede disminuir por la propia competencia de los demás, pero vemos que aún así la utilidad que obtienes es aún mayor que utilizando la conjetura de competencia perfecta. Entonces, es uno de los principales puntos que tiene esta nueva metodología, que es beneficioso para los migrantes al momento de tomar sus decisiones. Y pues en conclusión, no hay mucho que decir, es básicamente lo que acabo de explicar. Como trabajo a futuro, tenemos planeado precisamente aplicar estos resultados a un problema en la vida real. Y bueno, ahora sí de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Quedo aquí al pendiente para preguntas al finalizar la sesión. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctor José Guadalupe Flores, por su exposición. Sí, tendremos sesión para preguntas y respuestas al finalizar del par de presentaciones que tenemos. Muchas gracias por su exposición. Muy bien, continuamos con el segundo expositor en este día. Cabe mencionar una cosa, en la Facultad en la FES Aragón, que es sede de este evento, ahorita está corriendo también un programa de Semana de Ingeniería, ¿no? Entonces, tenemos un poco de público compartido entre la comunidad. Algunos están atendiendo las cuestiones de ingeniería, sobre todo los alumnos, y también esta actividad en línea, ¿no? Entonces, esa es un poco un poco de contexto. Muy bien, vamos a presentar a nuestro segundo expositor. Es el doctor Luciano Ayala Cantú, quien nos presenta su ponencia con el título American Dream en el norte de México, migración interna y movilidad intergeneracional en el área metropolitana de Monterrey. El doctor eh, Ayala Cantú tiene un doctorado por el Trinity College Dublín y es profesor de economía en la Autónoma de Nuevo León. Adelante, doctor Luciano Ayala, tiene hasta 20 minutos para hacer su exposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos por darse el tiempo de estar aquí en esta presentación. El día de hoy, de lo que les voy a hablar es un poquito de estos dos temas, ¿no? Por un lado, la movilidad social, entendida como los padres buscan una mejor calidad de vida para sus hijos y la migración. Dos temas que en algunos contextos se pueden ver de forma aislada, pero me parece como que es muy importante analizarlos de manera conjunta, ¿no? La migración es un tema ya bastante antiguo, ¿no? Es tan viejo como los seres humanos. Y pues el día de hoy quiero platicar un poquito de eso con un contexto un poquito cercano, ¿no? Particularmente a mí, porque yo soy de Monterrey, pero también para otras cosas de México, ¿no? Aquí hay un poquito el mapa de lo que voy a estar hablando. Introducción, luego brevemente voy a discutir la literatura relacionada, luego el análisis empírico, que es básicamente cómo contestamos la pregunta, investigación y luego concluimos. Primero que nada, ¿por qué es importante estudiar la movilidad intergeneracional y la migración, ¿no? Vamos primero a definirla. La movilidad social lo que te da es la relación entre la situación económica o social entre padres y hijos, ¿no? Entonces, básicamente,
si estás en una sociedad en la cual no es tan importante si tu papá fue albañil, obrero, ¿no? Eso no define tanto lo que tú vas a hacer en tu futuro. Estás hablando de una movilidad bastante activa, ¿no? Y estás hablando de quizás una sociedad en la cual los logros vienen por tus méritos, ¿no? O sea, si tú le echas ganas, si tú te esfuerzas, si tomas riesgos, etcétera, puedes mejorarte, ¿no? Bueno, más adelante, bueno, ahorita les adelanto que México no es tan así, pero eso sería, digamos, la idea detrás de estudiar la movilidad social. El otro gran tema de nuestro trabajo es la migración, ¿no? La migración puede ampliar oportunidades de educación, trabajo y bienestar, ¿no? La razón por la cual las personas migran es porque buscan una mejor vida, ¿no? Acá mm, seguimos con esa idea, seguimos un poquito así, sin embargo, estamos ampliando ese concepto para pensar que no se trata únicamente de que tú tengas una mejor vida inmediatamente, sino una, una mejor vida para tus hijos, ¿no? Es decir, una manera de escalar la escalera social, ¿no? En nuestro contexto, el estado de Nuevo León, o particularmente la zona urbana del estado de Nuevo León, el área metropolitana, tiene el tercer flujo de migrantes más alto del país, migrantes internos, la mayoría de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, ¿no? Entonces, tenemos un polo de migración importante, que es el que estamos estudiando, creo que después del Estado de México, la Ciudad de México. Entonces, es algo que también justifica nuestra investigación, ¿no? Otra cosa es que ya se ha documentado anteriormente uno de los estudios pioneros de movilidad social, hecho en los años 70 por Balán y coautores, encontraban que efectivamente el dinamismo industrial de esta ciudad atrajo migrantes de zonas rurales y les permitieron acceder a niveles socioeconómicos más altos, ¿no? A través de también la educación pública y demás. Es decir, los que migraban aquí quizás no tenían mucha educación, pero al tener educación gratuita, pública y de calidad, algunos pudieron alcanzar un nivel más alto. Entonces, queremos saber si eso sigue vigente, ¿no? Queremos o estudiar un poquito más lo que encontraron ya hace unos cuantos años. Y bueno, obviamente también ellos son un estudio de más sociológico, nosotros vamos a usar estadísticas econométricas, ¿no? La otra cosa que nos motiva a estudiar esto es que la movilidad social en México es baja, ¿no? O sea, ha habido en los últimos años un renovado interés por estudiar este fenómeno de la movilidad social y se ha encontrado que es baja, ¿no? Sin embargo, la región norte está relativamente mejor, ¿no? O sea, el principal centro de estudios de este tema es el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y eso es más o menos lo que han encontrado en todos sus estudios. ¿Qué hacemos, no? Eso es, digamos, por qué es importante estudiarlo y lo que nosotros estamos aportando a esta literatura es, queremos saber si la migración interna al área metropolitana de Monterrey mejora la movilidad intergeneracional, ¿no? Y lo hacemos con una regresión lineal con interacciones. Más adelante explico un poquito más de eso, pero si ya conocen esto, es algo relativamente sencillo. ¿Cuál es, digamos, la contribución de este artículo específicamente? Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que combina los dos temas de migración y movilidad intergeneracional para el estado de Nuevo León, ¿no? Se ha estudiado la movilidad intergeneracional en Nuevo León de otras maneras, ¿no? Pero que específicamente ataque la migración es esto. Y el otro es que este fue un trabajo comisionado, ya se me olvidó comentarlo, pero es un trabajo conjunto con un colega, Jorge Omar Moreno, de aquí mismo de la Facultad de Economía y se están usando un conjunto de datos nuevo, novedoso, ¿no? Que es la encuesta RUEMOVI 2023, ¿no? Ya en esto me voy a ir un poquito rápido para no quitarles tanto tiempo, alcanzar a cubrir todos los temas importantes. Lo que se ha estudiado, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista económico, la migración, los modelos clásicos de migración desde Roy y Borjas,
se enfocaban mucho en, bueno, si tú te vas a otro lado es porque hay un mayor salario y el problema principal de estimar eso es que hay un sesgo de autoselección, ¿no? Es decir, te va mejor porque llegaste a un lugar que es mejor o simple y sencillamente tú tienes cosas intrínsecas en tu ser que te hacen más productivo y por eso estás ganando más, ¿no? Más o menos esa es la idea, el famoso sesgo de autoselección. Otra corriente de la literatura de migración en economía es que se entiende como una inversión en capital humano para aumentar la movilidad de tus hijos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la parte teórica. Y por la parte empírica, eh, existen varios estudios que han logrado de manera más o menos convincente encontrar una correlación, ¿no? Una relación positiva entre el lugar al que la gente migra y su movilidad social, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el más destacado sería este artículo de Chetty y Endren, que utilizan muchísimos datos para Estados Unidos, datos censales a nivel vecindario, ellos analizan hermanos, ¿no? Los hermanos así o sea, dentro de una sola familia ven si una persona estuvo eh, expuesta a un vecindario mejor, qué tanto mejora su movilidad generacional, ¿no? Qué tanto va a mejorar. Y también, bueno, esto al ser un tema de muy largo plazo, también hay una gran literatura que la estudia con datos históricos, ¿no? Que la estudia con datos históricos. Muy bien. Respecto a lo que se ha estudiado en México y particularmente en Monterrey, lo que mencionaba al principio era este estudio de Balán y colegas, que encuentra que los migrantes rurales acceden o sea, los hijos de migrantes rurales acceden a mejores trabajos, mejores puestos, mejores oportunidades, ¿no? Eso más o menos continúa en los ochentas y hay otra serie de estudios que también se hicieron en la Ciudad de México y Guadalajara. Eh, Luego ahí se puede ver como un huequito, ¿no? Porque el tema de movilidad intergeneracional, al menos desde el punto de vista de la economía, no se estudió mucho, ¿no? Se dejó así un poquito abandonado, pero en los últimos 10, 15 años ha retomado interés y básicamente lo que se encuentra es una movilidad baja en México, sobre todo en los extremos de la distribución, ¿no? Entonces ahorita yo les voy a enseñar lo que encontré, lo que encontramos, pero es más o menos consistente con eso, ¿no? Nosotros utilizamos esta base de datos, la ESRU EMOBI 2023. Esta base de datos lo que hace es una encuesta que a la gente le preguntan cosas de su situación actual, le dicen dónde trabajas, cómo es tu casa, etcétera, y luego les dicen a los 14 años, cómo era tu casa, tenías refri, tenías televisión, tenías alumbrado, etcétera. Una serie de preguntas con la idea de captar más o menos la situación económica que tienes hoy en día versus la que tenías a los 14 años, es decir, versus la que tenían tus papás, ¿no? Entonces, con esa información, nosotros clasificamos migrante, no migrante, y luego calculamos, esta es, digamos, una de las partes importantes, que migrante es que a los 14 años vivías en otro estado o en Nuevo León, pero afuera del área metropolitana, o vivías aquí. Y luego estas tres indicadores de movilidad, que son el económico, el educativo y el de clase social. Muy bien. Aquí brevemente, no me quiero quedar mucho tiempo aquí en las estadísticas. Lo que quiero primero señalar es, claramente, los migrantes y los locales son personas distintas, ¿no? O sea, es lo que se nota aquí a primera vista, ¿no? Tenemos las características, digamos, en recursos económicos, en educación, en clase de la ocupación. Se puede ver efectivamente una diferencia significativa, ¿no? Entre los migrantes y los locales. Pero lo otro que quiero señalar, que es importante, es que la diferencia entre estos dos grupos en las cuestiones de origen es mucho más grande que en las cuestiones actuales, ¿no? O sea, siempre los locales siempre están mejor, pero esa diferencia es más pequeña en la actualidad que en el origen, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos hace pensar?
que quizás la gente que migra está alcanzando una movilidad ascendente absoluta, ¿no? Que son como los dos tipos de movilidades que nos interesan. La movilidad absoluta, es decir, si yo estaba en digamos, yo tenía esto, ¿no? Yo tenía 1,000 pesos, ganaba 1,000 pesos y ahora estoy ganando 2,000, pues me va mejor, ¿no? Eh, la movilidad relativa no es nada más si yo estaba ganando 1,000 y ahora 2,000, sino cuánto están ganando los demás, ¿no? Yo estaba en clase media, yo era 50%, y ahora que sigo en la clase media, o subí o bajé, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estos dos grupos, a pesar de que tengan movilidad, a pesar de que los migrantes puedan estar un poco mejor, ¿no? En términos absolutos, vamos a ver que en términos relativos eso cambia, ¿no? Perdón. Otra estadística importante es la matriz de movilidad, ¿no? La matriz de movilidad, ¿qué me dice? ¿No? Déjenme pasar un poquito de tiempo. Aquí tenemos la matriz de movilidad de locales y la matriz de movilidad de migrantes. Observen cómo se repite lo que habíamos dicho. Vamos a ver, por ejemplo, si tú estabas en el quintil de origen 1, es decir, eras del 20% más pobre originalmente, ¿no? O sea, tus papás eran el 20% más pobre, el 38% siguen siendo en ese mismo quintil, ¿no? O sea, muy poquitos suben. De hecho, si tus papás eran del primer quintil, ¿no? Del quintil más pobre, solamente el 7% alcanzó el quintil más alto, ¿no? Entonces, esto te está diciendo que el origen es destino, ¿no? O sea, de donde vengas es más o menos donde te vas a quedar. Lo mismo en el extremo, vean, si ustedes están en el quintil más alto, es decir, estoy viendo nada más los locales, el 46% se queda ahí, ¿no? O sea, si tú naces en el 20% más rico, 46%, casi la mitad sigue ahí, y solamente menos del 5% cae al quintil más bajo, ¿no? Y estas dinámicas son inclusive más extremas para los migrantes, ¿no? Los migrantes, los que nacieron en el quintil más pobre, el 64% sigue ahí, ¿no? Y si naciste en el segundo quintil, el 50% está en el quintil más pobre, ¿no? Entonces hay también una movilidad muy, muy baja para los migrantes, sobre todo en la distribución de acá abajo, ¿no? Muy bien. El análisis principal lo sacamos de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Estamos interesados principalmente en este coeficiente beta, que es el que va a medir esta interacción entre el origen, ¿no? Y ser migrante, ¿no? Básicamente aquí tienes, digamos, tu ingreso actual medido contra tu ingreso de origen, ¿no? Que también le iba a tus papás y está interactuado con una variable binaria migrante, toma 1, 0. Estos son controles actuales y controles de origen. Aquí están nuestros resultados, ¿no? Entonces, brevemente, estamos viendo tres cosas bien claras. Primero, estas variables de aquí son significativas y positivas, las tres. Es decir, la educación de tu padre, la clase ocupacional de tu padre y los recursos económicos de tu padre influyen fuertemente en tu situación actual, ¿no? Eso digamos que no es tan novedoso, ya lo habíamos visto y ya. Lo que a nosotros nos interesa es la interacción entre migrante y esta variable, ¿no? Podemos ver, sobre todo para el caso de recursos económicos, que para el migrante el recurso de origen es todavía más importante porque esta interacción es positiva y estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que encontramos. Para explorar un poquito más esa dinámica, hacemos una regresión por quintiles, ¿no? ¿Y qué estamos observando aquí en los quintiles? De nuevo, lo que nos interesa no es tanto si los migrantes están mejor o peor en términos absolutos, sino en términos relativos. Y lo que podemos ver esta es la raya roja es del migrante, son los efectos por quintiles económicos. Y vean, para los más pobres, el efecto de los migrantes es más bajo que el efecto de los locales. Pero
al llegar al último quintil, ¿no? Sobre todo después del cuarto está más o menos igual. En el último quintil, los migrantes superan a los locales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquellos migrantes que vienen de una situación económica más favorable, en realidad alcanzan un nivel socioeconómico más alto relativo a los locales, ¿no? Y ese es, digamos, nuestro punchline, esa es como nuestra contribución principal que podemos inferir un poquito de nuestro análisis. Muy bien. Eh, para concluir, bueno, pues, ¿qué fue lo que encontramos? La migración impulsa la movilidad absoluta, ¿no? Es decir, la gente está mejor en el lugar al que migra que en el que está originalmente en términos absolutos, pero sigue habiendo brechas importantes entre locales y migrantes. Es decir, la movilidad relativa no, o sea, todavía queda pendiente, ¿no? O sea, sí, el migrante está mejor que como estaba antes, pero al llegar aquí, digamos, eres, como dicen, cola de león en vez de cabeza de ratón o algo así. Los migrantes del quintil más alto de recursos económicos de origen tienen una movilidad superior incluso que los locales, ¿no? Entonces, aquellos que vienen del quintil más alto, en realidad les va todavía mejor. Entonces, ellos sí están haciendo como un tipo American Dream, ellos sí están aprovechando más las oportunidades y están moviéndose más. Esto lo encontramos muy, o sea, relativamente robusto la, para los recursos económicos. La transmisión intergeneracional no es tan consistente cuando hablamos de educación u ocupación. Y bueno, este estudio tiene muchas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, estamos utilizando solamente datos de corte transversal. Nosotros nada más nos enfocamos en Nuevo León, entonces no hay mucha generalidad de los resultados y no estamos haciendo nada para lidiar con el sesgo de autoselección que mencioné al principio. Para futuras investigaciones, pues nos gustaría quizás ampliar las regiones y hacer un análisis longitudinal, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Estoy aquí para cualquier pregunta, comentario, duda que surja y que quieran poner ahí en el grupo del chat y con gusto este, se la resuelvo. Ahí está mi correo también, si este es un tema que les llegara a interesar y quieren hablar un poquito más, con toda confianza me pueden buscar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luciano. Muy interesante su exposición ahora en el contexto nacional, ¿no? Que tenemos aspectos de migración interna y demás, y Sí, sobre todo los efectos que traen todos los movimientos geopolíticos y los cambios dinámicos en la población a raíz de eso. Bueno, le preguntaríamos al ingeniero José, que nos está ayudando con la gestión del sistema, si hay preguntas en el Facebook para pasarlas o si las gusta leer para que Mm, los expositores tengan oportunidad de resolverlas. No, no tenemos preguntas, solamente saludos. Ah, muy bien. Bueno, saludos. bueno, Ok. saludos. Muy bien. Yo tendré alguna para usted, doctor Luciano. Sí, ¿A qué cree usted que se debe principalmente la poca movilidad social que mantiene el país? O bueno, hablemos de los datos que tiene el estado de Nuevo León con sus migrantes y si se puede ser extensiva a todo el país. bueno, lo que se ha documentado de la baja movilidad intergeneracional en todo el país, todo apunta a cuestiones estructurales, ¿no? Es decir, pueden ser temas desde la misma estructura económica que es tan desigual, ¿no? Donde mucha gente, pues no hay movilidad social, porque, por ejemplo, si tú quieres poner un negocio, ¿cómo consigues capital? ¿No? Pues los bancos no te van a prestar. Los bancos prestan a la gente que tiene dinero nada más, ¿no? Los bancos no, aquí en México un banco no va a soltar dinero para financiar un proyecto que puede tener mucho
potencial, pero si tú no tienes capital, ellos no te prestan. Entonces, lo que deja a los empresarios que a lo mejor tienen mucho talento y muy buenas ideas es, pues, financiarse de otras maneras, ¿no? Que son con tasas de interés mucho más altas. Ese es como un ejemplo de, digamos, que va desde la desigualdad económica a generar baja movilidad, ¿no? La realidad son dos conceptos muy similares, ¿no? O sea, la desigualdad económica es un poquito más estática, es decir, la desigualdad la mido hoy y la movilidad es, bueno, a lo mejor hoy hay desigualdad, pero mi hijo sí va a salir adelante. Entonces, es en realidad una expansión del mismo tema. Y respecto a la migración, pues, se- la verdad no tengo así como muy claro. Yo podría suponer, pudiera pensar que se debe un poquito a que, bueno, cuando uno es migrante, ¿no? Cuando a mí me ha tocado estar viviendo en otros países, pues no conoces a nadie, no conoces tampoco las costumbres, la cultura. Entonces es difícil, ¿no? Aunque tú estés mejor, aunque tú, digamos, estés mejor que en tu pueblo o estés mejor en Estados Unidos que en México, aún así, relativamente tú estás más abajo, ¿no? Tú estás en realidad, o sea, en términos absolutos te va mejor, pero relativo a los demás, tú no estás tan bien, ¿no? Entonces, tiene que haber un poquito porque ahí no conoces a nadie, no tienes redes de apoyo, no tienes conocimiento del mercado laboral, puede haber discriminación, puede haber racismo, tal cual. Entonces, todo este tipo de cosas como que juegan ahí un papel dinámico en este tema, ¿no? La verdad es que se requiere muchísimo, hay ahí mucha tela que cortar, mucho trabajo por hacer, pero creo que son cosas interesantes. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, yo también pienso, mientras que le damos oportunidad, si llega una pregunta, yo hago otra más, doctor Ujú, Luciano. Yo también pienso que hay algo que no se captura así tan fácilmente, que es los migrantes llevan a las nuevas comunidades o traen de sus viejas comunidades cosas no tan medibles directamente, ¿no? Como ujú, variables latentes para aspectos culturales. Por ejemplo, los poblanos, lo que llevan a Puebla, a la ciudad de Nueva York, que sabemos que tiene una concentración muy alta de poblanos, ujú. es una identidad de comunidad más propia y hay una subcultura ahí que se ha hecho grande. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también habría que capturarlas dentro de los aspectos de migración, ¿no? Y quizá modelarlos con métodos que capturen esa latencia de esas variables, un tanto no directamente percibidas, sino percibidas a través de otras variables, ¿no? También podría ser. Y darle espacio a los sociólogos, a los etnólogos, no sé, a lo mejor te invito a hacer una reflexión a eso, ¿no? No tanto variables obviamente económicas, sino de las sociales y meterlas a los modelos. ¿Qué piensas, Luciano? Sí, pues estaría muy interesante, ¿no? Sin duda es todo, o sea, es algo que, o sea, ¿cómo te diré? Sé que es importante, sé que está ahí y sería muy padre traerlo, pero si no se ha traído tanto acá, mi sospecha es a lo mejor que todavía no llegamos a ese nivel, ¿no? Que todavía el reto eh, todavía no podemos atacar ese reto. O sea, es decir, yo estoy de acuerdo que efectivamente hay una cuestión intrínseca, cultural, eh, de redes sociales, etcétera, que es importante, ¿no? Y en la medida de lo posible lo tratas de incorporar o al menos mencionar, ¿no? Y por eso están ahí también, son partes de las limitaciones, ¿no? O sea, yo sé, es de hecho lo que una de las cuestiones principales de toda esta literatura es el sesgo de selección, ¿no? Es decir, gente que es distinta, por eso está mudándose, ¿no? Pero bueno, aparte, o sea, ellos llegan y luego más bien, a veces uno, por eso los poblanos se van a Nueva York, porque ya hay muchos poblanos y a lo mejor ya no se tienen que ajustar
a lo que hay ahí, sino que crean su propia comunidad. Y eso puede ser entonces que ese capital social, lo que está haciendo, ¿no? El tema de capital social, que es digamos, algo así como antropológico, sociológico, más bien lo que está haciendo es limitando la movilidad social, ¿no? A lo mejor es un capital social donde llega un grupo y el grupo es muy unido y el grupo está así, pero el grupo ya no tiene estos puentes con otros grupos y te quedas un poquito así, ¿no? Es muy interesante y es como seguir estudiándolo, seguir viendo y siempre recordar así como tener esta mente abierta, ¿no? No tanto decir, es que esto es lo que sería mejor o peor, sino primero entender el fenómeno. Aquí lo que intentábamos más que nada era hacer una primera aproximación para México de migración interna y movilidad, ¿no? Que no había. Y esto pues lo hacemos también pues con los datos que tenemos disponibles y obviamente ignorando muchas cosas, sin duda, o sea, ignorando toda esa dinámica. Por ejemplo, mi muestra no me permite decir, bueno, es que esta gente, tantos vienen de San Luis, tantos vienen de esto, porque son muy poquitos. Entonces, si hubiera más datos, a lo mejor puede ser algo más y si no hay datos y haces como un trabajo más a fondo, con entrevistas, ¿no? Con estas otras metodologías, pues ya puedes ir armando la historia un poquito más completa, ¿no? Aquí es nomás fue como una primera aproximación que quisimos hacer. Muchas gracias, doctor Luciano. Ujú. Muy bien. ¿Llegó alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna felicitación adicional por allí, al ingeniero que nos está ayudando con la gestión del Facebook y la transmisión? Seguimos sin comentarios. Bueno, ok. Pues como no hay más comentarios, pues cerramos la sesión, esta sesión 9. Muchas gracias, me pareció muy interesante. Primero nos dieron una buena pasada de métodos de teoría de juegos y después ahora con algo de métodos econométricos y con cuestiones sociales. Muchas gracias por su participación a ambos expositores y bueno, seguimos con el Congreso. Hasta luego. Hasta luego, gracias.